El 11 de diciembre de 1998 partió de Cabo Cañaveral y con rumbo al planeta Marte la sonda espacial de la NASA Mars Climate Orbiter, a bordo de un cohete espacial tipo Delta II. Su misión era estudiar el clima y la atmósfera marciana. Sin embargo, su ángulo de ingreso al planeta no era el esperado, y el 23 de septiembre de 1999 finalmente se perdió contacto con la misión. Lo más probable es que el cohete se haya deshecho al ingresar a la atmósfera. El conjunto de circunstancias que provocaron este accidente probablemente comenzaron en Francia, a finales de los años 1700. Como vimos en la lección anterior, a finales del siglo XVIII, la Academia Francesa de Ciencias comenzó a trabajar en un estándar de medición de unidades que dio origen al sistema métrico decimal, que se conoce desde 1960 como el Sistema Internacional de Unidades, o simplemente SI. El pilar del sistema internacional son sus 7 unidades básicas, con las que se pueden medir las propiedades más fundamentales de la naturaleza. Estas unidades son el kilogramo, para medir la cantidad de masa en un objeto o sistema; el metro, para medir distancia; el segundo, para medir tiempo; el ampere, para medir corriente eléctrica; el kelvin, para medir temperatura; el mol, para medir cantidad de sustancia; y por último la candela, que se usa para medir intensidad luminosa. Sin embargo, a partir de estas 7 unidades básicas, se puede medir cualquier cantidad física en el universo. La forma de hacer esto es parecida a la manera en la que se forman los colores en la pantalla de tu computadora o celular o tablet. Estos colores se crean a partir de 3 colores básicos que se combinan en diferentes intensidades para formar toda la paleta de millones de colores. De manera similar, las unidades básicas se pueden combinar para obtener lo que se llama unidades derivadas. Por ejemplo, para medir la rapidez de un objeto dentro de un sistema, se pueden combinar las unidades fundamentales de distancia y de tiempo. Para medir la densidad, se pueden tomar las unidades de masa y de distancia. Dentro del sistema internacional existen 22 unidades derivadas, con nombres y símbolos especiales, como es el newton, el joule o el volt. Sin embargo, se puede obtener una cantidad ilimitada de unidades derivadas a partir de las 7 unidades básicas. Otro aspecto fundamental del Sistema Internacional de Unidades es el uso de prefijos que cambian el orden de magnitud de las unidades de medición. Es decir, se pueden obtener unidades más grandes o más pequeñas en múltiplos de 10 o de un décimo. Por ejemplo, la unidad básica del Sistema Internacional para medir la distancia es el metro. No obstante, si queremos medir la distancia entre 2 ciudades distantes entre sí, vamos a obtener números muy grandes y complicados de manejar. Pero podemos expresar la misma cantidad física mediante una unidad más apropiada utilizando el prefijo kilo, que modifica la unidad de medición en 3 órdenes de magnitud. Es decir, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un megámetro contiene 1.000.000 de metros. De esta forma, podemos expresar de manera más sencilla grandes distancias. Y también funciona a la inversa. Si queremos medir longitudes muy pequeñas, podemos utilizar el prefijo adecuado. Por ejemplo, un centímetro representa la centésima parte de un metro. Dicho de otra manera, hay 100 centímetros en un metro. O, si queremos medir distancias mucho más pequeñas, como la longitud de onda de un rayo láser, podemos usar el nanómetro, que es la 1000.000.000ª parte de un metro. Es decir, hay 1000 millones de nanómetros en un metro. Otra característica del sistema internacional que lo hace muy preciso es el hecho de que sus unidades básicas se definen mediante constantes universales, como por ejemplo la constante C minúscula de la velocidad de la luz en el vacío o la constante de Planck. Por ejemplo,
El metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en una fracción de 1 sobre 299.792.458 de segundo. De esta manera, con el equipo adecuado se puede obtener la longitud exacta de un metro en cualquier parte del mundo, o incluso en cualquier parte del universo. Este no fue siempre el caso. Se solía utilizar prototipos físicos que definían el estándar de las unidades. Pero evidentemente, esto presenta problemas cuando se quiere replicar la unidad en cualquier parte del mundo. Además de que los prototipos físicos se desgastan con el tiempo. El último prototipo físico que se utilizó fue un cilindro hecho con una aleación de platino iridio cuidadosamente mantenido en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas que se encuentra cerca de París. A partir del año 2019, el kilogramo también se define con respecto a una constante universal. Todas estas características hacen que el sistema internacional sea un estándar de medición preciso, flexible y universal. Sin embargo, y a pesar de todas estas ventajas, el sistema internacional no es el único estándar de mediciones que se encuentra en uso en el mundo. Existen 3 países que no utilizan el sistema internacional de unidades. Estos países son Birmania, Liberia y Estados Unidos de América. Estos países utilizan el sistema británico de unidades, aunque los gobiernos de Birmania y de Liberia han comenzado ya con la transición al sistema internacional. El sistema británico emplea medidas como la pulgada, la yarda y la milla como unidades para la distancia, el acre para el área y la libra para medir fuerza y masa. Estas medidas se basan en unidades empleadas en la antigüedad. Ejemplo, la medida de un pie promedio en Roma, o la longitud de 3 granos de cebada en la Edad Media. Para un ingeniero, en general, es más laborioso realizar cálculos dentro de este sistema de unidades. Imaginemos la siguiente situación. Se sabe que es necesario colocar remaches a distancias regulares de 20 centímetros a lo largo de un puente que mide 2 kilómetros de longitud. Para saber cuántos remaches van a ser necesarios, necesitamos convertir la longitud del puente que se encuentra en kilómetros a centímetros y luego dividir entre 20, dado que son 20 centímetros entre cada remache. ¿Cuántos centímetros hay en un kilómetro? Pues está en el nombre, centímetro y kilómetro. Solamente tenemos que recorrer el punto decimal 5 lugares. Obtenemos 200.000 centímetros. Dividimos entre 20 y necesitamos pedir 10.000 remaches. Ahora imaginemos la misma situación en el sistema británico. Para ser justos, vamos a utilizar mediciones exactas. Vamos a decir que este puente mide 2 millas. Esto es más que 2 kilómetros, por lo tanto se van a necesitar más remaches. Pero este no es el punto, sino observar qué tan difícil va a ser calcular este número. Vamos a suponer que los remaches se van a colocar a distancias de 5 pulgadas. Así que tenemos que convertir la longitud del puente, que es de 2 millas, a pulgadas. Sin embargo, en el sistema británico, que no es decimal, no se utilizan los prefijos, de manera que es necesario conocer los factores de conversión. Es generalmente bien conocido que un pie equivale a 12 pulgadas, así que podemos convertir primero las 2 millas a pies. Para hacer esto, necesitamos saber cuántos pies hay en una milla. Ya sea que lo sepamos de memoria o que lo busquemos rápidamente, el dato es 5.280 pies equivalen a una milla. Así que multiplicamos 2 por 5.280 y obtenemos que la longitud del puente es de 10.560 pies. Multiplicamos por 12, dado que son 12 pulgadas por pie, y eso nos da 126.720 pulgadas de longitud para el puente. Finalmente podemos dividir entre 5 y obtenemos nuevamente el número de remaches para este nuevo puente. Las operaciones son más complicadas, y eso que no cambiamos entre sistemas numéricos. Cuando cambiamos entre sistemas numéricos, todo se vuelve más confuso.
De hecho, fue precisamente una confusión entre sistemas de unidades del sistema internacional y el sistema británico lo que provocó el accidente en donde la NASA estrelló la sonda espacial Planet Orbiter en la atmósfera marciana. El sistema internacional es el estándar usado por científicos en todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos de América. Las unidades de medición del sistema británico inclusive se definen en base a las unidades del sistema internacional. Así que, de cierta manera, incluso dentro de este país ya se utiliza el sistema internacional, sin que la mayor parte de la población lo sepa. En pocas palabras, el sistema internacional es superior a cualquier otro sistema de medición de unidades, incluyendo el sistema británico. Sin embargo, es poco probable que este estándar sea adoptado en el futuro cercano en todos los países del mundo. Así que, aunque las conversiones entre sistemas de unidades son problemáticas, como ingenieros debemos de saber cómo realizar y debemos de dominar las conversiones entre unidades de medición. En la próxima lección vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con conversión de unidades. Este video forma parte de un curso introductorio de mecánica clásica que está disponible en este canal.